Muy bien chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. No estamos todos todavía, pero ya estamos un buen número. Les voy a compartir la pantalla, por favor. Recordando un poco, bueno, la última sesión habíamos tenido un poco de práctica, ¿no? En base a accidentes en taller, ¿no es cierto? Eso por si acaso en la plataforma, ahorita les estoy mostrando. Tienen ya la información, ¿no? Por una parte, en los videos de apoyo que habíamos visto, ¿no? Y la actividad que les había solicitado que suban como foto, entonces ahora lo pueden hacer. Tienen hasta el 30, ¿no? No se olviden, solamente necesito la foto porque en realidad los documentos ya me los han entregado en físico. Necesito la fotito, una foto del representante de grupo que lo suba y que se noten, ¿no? Ahí los nombres de los integrantes. Entonces, esto lo van a hacer solamente uno por grupo. Lo que vamos a hacer la sesión de hoy es, vamos a ver un poco de medición y las diapositivas que vamos a ver el día de hoy están ya aquí incluso en la plataforma para que puedan repasar, ¿no? Lo que vayamos a ver el día de hoy. Comentarles un poquito también de dibujo de especialidad. Tienen ya la actividad que la he empleado hasta el 30, si no estoy mal, creo que la he empleado. Si no, lo vamos a hacer ahora. No se van a olvidar subir, por favor. Había algunos que me estaban mandando por privado y está bien, no hay problema. Y eso era porque en realidad no había habilitado todavía la actividad, pero ahora ya está habilitada de taller electromecánico. Entonces, les solicito por favor si pueden colocar ya la información. Entonces, incluso esto de dibujo de especialidad les estoy ampliando hasta el 30, ¿no? Hasta el 30 de este mes. Entonces, por favor, van a tomar eso en cuenta, van a subir la actividad, tanto para taller electromecánico como para dibujo de especialidad. ¿Ya? Entonces, ¿alguien quería comentar Inge- algo? yo lo subí en PDF todo eso y lo envié de electromecánica y de dibujo técnico en uno. No, no No tuviera que mezclaremos, hacerlo nuevo. no mezclaremos las Lo, materias. Ya, lo entonces, enviaré de nuevo entonces, Inge. sí, por favor, eso tienen que subir aquí a la plataforma. Es uno solo por representante de grupo. Basta que la fotito o la imagen que tengan, porque la actividad permite subir solamente un archivo. La fotito que vayan a subir tiene que mostrarme los nombres, porque así como les decía, el documento en físico ya lo tengo, ¿no? Y en base a eso voy a revisar y les voy a poner la calificación en la plataforma. Entonces, por favor, les rogaría si hasta el 30 pueden subir. No se olviden nuevamente, es solamente uno por grupo, ¿no? Uno que suba la foto y que tenga en la imagen el nombre de toditos los integrantes. ¿Ya? De forma separada, taller electromecánico tiene en la plataforma como materia independiente y lo mismo es dibujo de especialidad. ¿Ya? Entonces, por favor, eso van a tomar en cuenta. ¿Ya? No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta de esta parte. ¿Ya? Ya, perfecto, chicos. Entonces, esto ha quedado claro. Por favor, nuevamente les reitero, no se olviden subir. De ambas actividades está habilitado hasta el 30. ¿Ya? Muy bien, retomando ya la materia, ¿no? Después de esto de los accidentes que sí era importante tomar en cuenta para trabajar en el taller, viene el otro que es el tema de mediciones. Hay un área que les decía, ¿no? Que en la materia vamos a ver que corresponde a lo que es metrología. Entonces, metrología tiene que ver con todo lo que es el tema de mediciones y calibraciones. Ahora, en la materia no nos vamos a enfocar en calibrar, pero sí en las medidas. Había un compañero, ¿no? Que preguntaba si íbamos a ver el tema de errores de la medida, ¿no? Que sí es importante, pero tendríamos que avanzar también algo de estadística, que no es tanto el objetivo de la materia, sino es aprender a realizar, a hacer medidas, ¿no?
Como en nuestra área, las medidas que vamos a utilizar son eventuales. O sea, me refiero a que en algún momento vamos a medir calibres de alambre o algún otro objeto o en el taller mismo para realizar algún corte, fabricar alguna pieza. Entonces, no requerimos hacer un análisis de error. Entonces, sí vamos a aprender el error mismo de la herramienta, la tolerancia que tiene. No vamos a ver en qué sentido afecta, porque cada herramienta tiene un nivel de tolerancia y tiene se conoce como sensibilidad de medida, ¿ya? Les pongo un ejemplo, miren, en una regla normal, en la regla que nosotros usamos del estuche geométrico, yo les pregunto, em, ¿puedo medir con esta regla 5 milímetros? ¿Qué opinan? Las unidades de la regla es dual, ¿no es cierto? Maneja centímetros, las normales, ¿no? Maneja centímetros y maneja milímetros. Entonces, en una regla con su escala normal, ¿puedo yo medir 5 milímetros? Buenos días, profe. Sí, se podría medir, pero habría un margen de error, ¿no? En la medición igual, profe, no sería exacto los 5 milímetros, ¿no? Ya, Bueno, es mi perfecto. opinión. No, está muy bien, Dante, muchísimas gracias. Aparte del error que menciona el compañero, cada herramienta tiene su propio error, pero sí dice, ¿no? Efectivamente, sí podemos medir 5 milímetros, ¿no? Incluso varía de una regla a otra por el tema de manufactura, o sea, por el tema de fabricación de la regla. A veces yo mido con una regla los 5 milímetros, hago un trazo, traigo otra regla y resulta que no es la misma línea, tal vez es un poquito más grande o un poquito más chiquito, ¿no? Entonces, incluso es el tema de fabricación de estos instrumentos geométricos, ¿no? De las reglas. Les pregunto ahora, ¿puedo medir 10 centímetros? Sí, Sí, sí se puede medir. se puede medir los 10 centímetros, correcto. ¿Por qué? Porque en la escala me muestra, ¿no? Un centímetro, dos, tres, tengo hasta los 10 centímetros. Entonces sí, efectivamente me puede medir, ¿no? Una pregunta un poco más interesante. ¿Puedo medir 6.5 milímetros? Sí se puede medir, pero habría alguna falla en los milímetros tal vez, porque no se mediría tan exacto. ¿Ya? Lo que dice también es correcto, o sea, no se va a medir tan exacto. Ese 6.5 milímetros, los 6 milímetros, hemos dicho, ¿no? Ustedes mismos han comentado, sí se puede medir. El punto 5 de milímetro aparece en la escala de la regla para que podamos determinar. No, No, correcto, Dante. No aparece, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que estaríamos haciendo nosotros? Estaríamos estimando. La regla normal solo permite medir de centímetro en centímetro y de milímetro en milímetro, pero no milésimas, ¿no? No fracciones de milímetro. Lo que quiere decir, a ver, les reitero la pregunta, ¿será que puedo medir 6.7 milímetros? no. No, correcto. No vamos a poder medir el punto 7 de milímetro. ¿Por qué? Porque en la escala no aparece. Ahí es donde surgen estas otras herramientas que son de más precisión. ¿Qué quiere decir de más precisión? Que ese milímetro nosotros lo estamos subdividiendo, ¿sí? Nosotros lo estamos subdividiendo. Entonces, de esa manera, nosotros conseguimos realizar medidas, por así decirlo, más precisas, más exactas y de objetos más pequeños, ¿no? Con una tolerancia, que es la tolerancia, es ese error que me decían que normalmente tiene la herramienta mínimo. Entonces, con una regla normal, no puedo medir objetos que miden, por ejemplo, 6.7 milímetros. Ahí es donde entran otras herramientas de precisión, como les decía, que tienen subdivisiones, ¿no? Tienen estas subdivisiones.
Entonces, esto quería comentarles como introducción, pero en realidad tenemos que reconocer muchas otras cosas más. Entonces, para esto de la medición, ¿no? Nosotros tenemos que identificar primero estos dos términos, ¿no? Uno, lo que es medir y otro, lo que es la magnitud, ¿ya? Entonces, yo les hago una pregunta, ¿no? Hay alguito, ya les he mostrado. ¿Cuál será el concepto de lo que es una magnitud y de lo que es medir o lo que es una medida? ¿No? Lo que estábamos viendo aquí. ¿Qué es medir y qué es magnitud? En sus palabras. ¿Nadie? Magnitud, dice, sería algo relacionado alquímicamente, ¿no? Eh, no, no Quesada, no precisamente solamente con la parte química. En realidad la magnitud tiene que ver con muchas otras áreas. Ya. La magnitud es la unidad que nosotros le estamos asignando a una medida. ¿Qué magnitudes ustedes conocen? Yo les doy dos ejemplitos, ¿no? Midiendo elementos que son de trazo lineal o pueden ser también de trazo circular, milímetros, centímetros, metros, kilómetros. Eso es una magnitud, ¿no? Que tiene que ver con la unidad que yo le asigno a una medida. Entonces, Grados. grados centígrados, muy bien, ¿no? Puede ser grados centígrados, grados Fahrenheit, grados Kelvin. ¿Qué más? ¿Ninguna más? Conocen, pues, ya ustedes un montón de magnitudes. Algunas ya están llevando en circuitos, en instalaciones. Amperaje. Muy bien, amperios, ¿no? Lo que es corriente. Voltios, voltaje, vatios, potencia, ohmios, resistencia. Son unidades, ¿no es cierto? Kilogramos, gramos. Libras, pulgadas, pies. Incluso hay distintos tipos de sistemas de representación de unidades, ¿no? De estas magnitudes. Está el sistema inglés y el sistema internacional de medida, ¿sí? Entonces, la magnitud es esa unidad que yo le voy a asignar a una medida que estoy haciendo. Después de eso viene la medida. ¿Cuál es el concepto, la definición de medida? El concepto de medir es determinar la longitud o el peso o el volumen o capacidad de una cosa. Ya, gracias Alex. Sí, es correcto. Pero hay algo más que hay que comentarle ahí. ¿Con qué objeto? A ver, volviendo al tema de la regla, si yo quiero medir el tamaño de una hoja de papel, por ejemplo, ¿qué función cumple la regla? ¿Qué es lo que estamos haciendo con la regla y qué es lo que estamos haciendo con el papel? Comparar la medida exacta. Exacto, esa palabra es clave, comparar. Estamos comparando la medida que nosotros estamos observando en la escala de la regla con la hoja de papel, con el tamaño que tiene la hoja de papel. Esa palabrita, cuando nosotros hablamos de medir, comparar, es bien importante. Cualquier medida que nosotros hacemos, estamos comparando con algún objeto. Si estoy midiendo temperatura, puede ser, no sé, tal vez un termómetro de mercurio. Entonces tiene su escala el termómetro de mercurio y estoy comparando la temperatura que tiene, no sé, el ambiente con la escala que tiene el termómetro de mercurio, ¿no?
Si nosotros medimos corriente de la misma manera, estamos comparando la corriente que tiene, no sé, la conexión, el circuito, con lo que vendría a ser la escala o el valor numérico que nos está mostrando, en este caso, el amperímetro, por ejemplo, ¿no? O el multímetro, el tester, ¿sí? Entonces, de esa manera, lo que nosotros hacemos al momento de medir es comparar. Esa palabrita es clave, ¿no? De esta manera vemos las dos definiciones, ¿no? Por una parte, indica que acá, ¿no? Medir es comparar una magnitud, o sea, la unidad de medida, la unidad que nosotros le estamos asignando a la medida, con otra de la misma especie que se ha escogido como unidad. Entonces, mi regla está en centímetros, quiero medir en centímetros el tamaño de hoja de papel, ¿no? Mi amperímetro, mi multímetro está midiendo en amperios y de esa manera estoy comparando la corriente que está circulando por el conductor del circuito, ¿sí? Entonces, medir es eso, estamos comparando. De esa manera tenemos un valor numérico y posteriormente le asignamos una magnitud, ¿no? Magnitud es todo lo que nosotros podemos medir. Una medida, lo que hemos medido, se expresa con un número y una unidad, ¿no? La unidad es la magnitud, ¿sí? Entonces, hasta acá me gustaría saber si tienen alguna duda, alguna consulta o quisieran comentar algo. Una pregunta, solo quería por la duda, quería saber qué tipos de instrumentos vamos a utilizar para la unidad de medición. Ah, ya. Más o menos les había comentado en la clase de introducción. Hay dos herramientas, ¿no? Que vamos a usar de medida, que son referidas a taller, ¿no? Una es el calibrador vernier y la otra es el micrómetro. Entonces, les había comentado también, ¿no? Cuando lleguemos a esta parte, les voy a solicitar que adquieran un pequeño calibrador, que los hay de plástico, ¿no? Que no cuestan mucho, deben estar alrededor de sus 10, 7 bolivianos, o sea, son bastante baratos. Porque el que viene de aluminio o el que viene con piezas de acero inoxidable, o incluso hay otros que vienen con mucha más precisión, son bastante costosos, ¿no? Cuestan bastante caro. Entonces están alrededor de los 40, 60, 200, incluso hasta en dólares vienen, $50, $100, 150. Hay de todo precio, los más baratos cuestan así, ¿no? Están, depende de donde pregunten, entre 40, los básicos, entre 40 y unos 60, 70 bolivianos, depende de la tienda. Entonces el que yo les voy a solicitar es el de plástico, que lo pueden encontrar en algunas librerías, que cuesta, o incluso también los hay en ferreterías, que cuesta así como les decía, ¿no? Entre 7 bolivianos, 10 bolivianos, no es muy caro. Y nos va a servir a nosotros de adiestramiento, ¿no? O sea, para que aprendamos a manejar. Después de eso viene el micrómetro, ¿no? El micrómetro no les voy a pedir que compren al momento de que tengamos alguna práctica. Les voy a pedir que traigan su alcoholcito para que podamos manipular. No tengo muchos, tengo unos 2 o 3 micrómetros. Micrómetro sí es bastante carito, ¿no? Esos no los hay de plástico, entonces yo sí los adquirirían con un precio de alrededor de 60, 70, 80, 100 bolivianos, por ahí, ¿no? Entonces, el que sí les voy a pedir es este que es el calibrador. Posteriormente, cuando entremos ya a taller, vamos a ver de hacer una división para que se compren su material, traigan sus herramientas y fabriquen, ¿no? El segundo parcial vamos a ver de fabricar algo en chapa metálica y el tercer parcial va a ser algo con soldadura, ¿no? También les había solicitado, ¿no? Para soldadura, si alguien por ahí, algún alma piadosa tiene su máquina de soldar, puede traer, si tiene su amoladora o herramientas que nos puedan servir para el tercer parcial, ¿no? Porque en el taller, como bueno, taller electromecánico solo vemos una vez, tenemos lo básico, hay una máquina de soldar, tenemos el espacio de trabajo y el resto son sus herramientas. Ahora, si alguno de ustedes en este caso en particular quiere comenzar ya a adquirir herramientas, no es una mala inversión, porque al final estos elementos son de trabajo, o sea, en algún momento les va a servir.
Y de a poco uno va comprándose, va adquiriendo sus herramientas también para uso personal, ¿no? Para las actividades que vayan desarrollando. La maquinita de soldar no es una mala inversión también, ¿no? Y ahora en la actualidad, gracias a los equipos chinos, que no son malos, han entrado bastante al mercado y son más económicos de los equipos de marca, ¿no? Eh, Hay líneas, por ejemplo, de máquinas de soldar que son brasileras. Una de ellas es Bambosi, que vende no muy caro, ¿no? Están alrededor de los 1.000, 1.200 bolivianos. Les digo, no es muy caro, o sea, sí es un monto elevado, pero no es muy caro, porque si nosotros comparamos con el costo que tiene una Miller, que es una de industria norteamericana, el mismo equipo, que se lo conoce como inverter, llegaría a costar unos $500, ¿no? Entonces así son caritas, ¿no? Incluso hay máquinas que se las conoce como multifunción. Hay varios procesos de soldadura, ¿no? Soldadura especial y lo que es soldadura con electrodo, que nosotros, bueno, nos enfocamos más en la soldadura con electrodo. Entonces, en las chinitas, una recomendación, si alguien en algún momento se anima a adquirir, en las chinitas no es bueno comprarse multiproceso, porque en la experiencia personal que tengo es, y eso ha pasado con dos equipos, eh, uno de la línea Gladiador y el otro era de la línea Neo. Lo que ha pasado es que se ha utilizado lo que es SMAU y la parte de soldadura especial se ha arruinado, o sea, ya no funcionaba. En el otro equipo se ha hecho al revés, o sea, se ha utilizado primero soldadura especial, después se ha querido utilizar lo que era el SMAU y ya no estaba funcionando bien. Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿ya? Entonces son algunas de las herramientas que vamos a utilizar y que en algunos casos, como les decía, vamos a trabajar en grupos, entre todos van a aportar, ¿no? Yo puedo traer esto, yo esto, y de esa manera vamos a trabajar, Alex. ¿Está bien? Sí, me quedó todo bien. Ya, perfecto. ¿Alguien más que desee comentar, preguntar algo? Ya. Entonces, vamos a empezar con esto, vamos a retomar esto de la medición, ¿no? Hablando un poco de las magnitudes, tenemos lo que se le conoce como magnitudes fundamentales y lo que se conoce como derivadas, ¿no? Las magnitudes fundamentales básicamente son las que estábamos mencionando hace un momento, ¿no? Si realizamos alguna medida, ya sea de peso, de masa, ya sea de longitud, ya sea de corriente, ya sea de voltaje, ¿no? Realizamos alguna medida, tenemos una magnitud, ¿no? Pero estas son de medida. Hay otras que son derivadas de alguna ecuación y que también puede ser fundamental. O sea, me refiero a esto. O sea, hay estas dos, les decía, ¿no? Las fundamentales y las derivadas. Entonces hay algunas magnitudes que pueden ser fundamentales o también pueden ser derivadas. Una de ellas, por ejemplo, es la potencia. La potencia se vuelve derivada cuando yo calculo. Ustedes conocen la ley de Ohm que dice potencia es igual a voltaje por corriente y estamos realizando un cálculo, ¿no? Para poder determinar este valor. Entonces, eso se convertiría en una magnitud derivada. ¿Por qué? Porque estamos usando una ecuación. Se convertiría en magnitud fundamental cuando tengamos algún objeto para medir. Les decía, el caso de la potencia es particular porque la potencia también podemos medir, ¿no es cierto? Tenemos el batímetro. Entonces, las fundamentales son las que hemos visto, hemos mencionado hace un momento, ¿no? Y las derivadas vendrían a ser producto de alguna ecuación que hayamos utilizado para calcular, ¿ya? ¿Se entiende estos dos elementos o quieren ver algunos ejemplitos más? Romero, no te escucho, escuché un montón de interferencia. Algunos ejemplos más que nos podría mostrar. Claro.
Miren, de magnitudes fundamentales, como les decía, es todo lo que medimos, ¿no? Entonces, lo que hemos mencionado, amperios, voltios, centímetros, milímetros, todo lo que podemos medir de forma directa, ¿ya? Y las derivadas, debo yo utilizar una ecuación para tener la magnitud. O sea, por ejemplo, lo que decíamos de potencia, ¿no? Potencia es igual a voltaje por corriente. Multiplico el voltaje por corriente y me da un valor. Y ese valor está en vatios, ¿no? Entonces, ese valor que he calculado es derivado. Es una magnitud derivada porque estoy usando una ecuación. Puede ser también velocidad. Velocidad es unidad de desplazamiento sobre unidad de tiempo. Entonces, básicamente, nosotros utilizamos la distancia que hemos medido, el tiempo en el que ha transcurrido el objeto en trasladarse, dividimos y tenemos la velocidad en metros segundo, kilómetros hora, ¿no? Entonces, las derivadas derivan de alguna ecuación, ¿ya? Entonces, trabaja de esa manera. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta más, o desean que les repita algo tal vez. En las magnitudes fundamentales ya sería con unos instrumentos o herramientas de medición, ¿no ve? Exacto, exacto. Es lo que nosotros conocemos como medir. Y las magnitudes derivadas utilizan fórmulas, ecuaciones, ¿no? Para determinar el valor. La diferencia entre estos, ¿cuál sería más exacto? Uno utiliza ecuaciones y el otro no. Utiliza herramientas de medida. Pero ¿habría un margen de error entre las dos formas? Como te decía, mira, es que el margen de error, a ver, yo cuando, no estamos llevando errores, ¿no? Pero cuando yo mido algo, obviamente tengo algún tipo de error, ¿no? Si yo estoy midiendo centímetros, ya. Ahora, en la derivada estoy combinando la medida de centímetros que he hecho de longitud y la medida de tiempo en segundos, por ejemplo, ¿no? Entonces, voy a la derivada y en la derivada quiero determinar velocidad. Entonces voy a calcular, ¿no? Distancia sobre unidad de tiempo, los centímetros sobre los segundos y eso me va a dar la velocidad en centímetros segundo, ¿ya? Velocidad yo puedo medir también con un tacómetro. Entonces habría que ver la resolución del equipo, qué error tiene. Entonces, cuando yo calculo y yo mido, puede haber un margen de error. Como les estaba diciendo, en el caso de la potencia puede ser una magnitud fundamental cuando yo mido con un batímetro y puede volverse una magnitud derivada cuando yo utilizo la ecuación de potencia, ¿no? Potencia es igual a voltaje por corriente. Entonces, al momento de calcular yo puedo tomar los errores de medida que he tomado al momento de medir el voltaje y la corriente, y el batímetro, igual al momento de hacer la lectura de la potencia, tiene su margen de error. Entonces, sí podría existir algún tipo de error y que no coincida el valor, digamos, ¿no? Pero esos son casos particulares. En definición, magnitudes fundamentales, todo lo que medimos. Magnitudes derivadas, lo que obtenemos a través de una ecuación, una fórmula. ¿Ya? Está bien. ¿Ya? Muy bien, Alex. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta o tal vez quiera comentar algo? ¿Ya? Vamos a continuar entonces. Entonces, dentro de las magnitudes básicas, tenemos lo que estábamos mencionando ya hace un momento, ¿no? Tema de longitud, masa, tiempo, podemos medir lo que es corriente, voltaje, potencia, y viene de ahí, ¿no? Lo que es metros, en el caso de longitud, centímetros, milímetros. Después de eso viene el sistema de unidades, ¿no? Si es métrico, está bien lo que estamos viendo. Si fuese el sistema inglés, que no se los he puesto porque ya no se usa mucho, en el caso de longitud no estaríamos usando metro, milímetros, centímetros, estaríamos usando pulgadas, pies. En el caso de masa estaríamos utilizando kilogramos, libras, o bueno, en el caso del sistema internacional, kilogramos. En el caso, un segundito me aguardan, por favor.
Ya, continuaremos, por favor. Entonces, les estaba comentando, ¿no? Entonces, podemos manejar lo que es el sistema internacional de medidas o podemos trabajar con el sistema inglés. En nuestro caso, para el trabajo en taller, en algún momento sí les voy a mostrar, es importante que manejemos lo que es milímetros y lo que es pulgadas. Lo que sucede es que para el trabajo en taller, por ejemplo, en el caso de comprar perfiles de construcción, los perfiles de construcción vienen en ambas unidades. Lamentablemente en Bolivia no uniformamos, ¿no? Entonces tenemos perfiles de construcción como tubos circulares, tubo cuadrado, tubo rectangular, angulares, que vienen así, se vienen en algunos casos en milímetros y en otros casos vienen en pulgadas, ¿ya? Entonces, cuando lleguemos a esa parte, les voy a mostrar factores de conversión, ¿no? Cómo podemos convertir las unidades. Y es más, en esto de los calibradores, el vernier que les había dicho que en algún momento van a adquirir ese de plástico, que es más barato, maneja las dos unidades, maneja lo que es milímetros y maneja lo que es pulgadas. ¿Sí? Entonces tenemos magnitudes básicas. Después de eso tenemos lo que se conoce como notación científica. No sé si han visto esto de notación científica. Se me refiero tal vez en circuitos o en alguna materia. Han podido ver la notación científica. Si no lo han visto, no hay problema. De pasadita vamos a repasar. La notación científica, en realidad la que nosotros aplicamos, se la conoce como notación científica de ingeniería. Es los exponenciales, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, 1 kilómetro en metros, ¿cuánto es? 1000. 1000 metros, correcto. Mil Pero metros. si quiero expresarlo en notación científica, sería 1 por 10 a la 3. 10 a la 3 es 1000, ¿no? Entonces 1 por 10 a la 3 es 1000. Entonces 1 por 10 a la 3 metros es 1 kilómetro, ¿no? La notación científica usa prefijos, ¿no? Como lo que estamos viendo acá más o menos. Entonces, más o menos lo que quisiera yo mostrarles, ¿no? Lo que estamos viendo acá, que es el tema del kilo. Se maneja así, ¿no? Les estaba comentando. No sé si lo hago acá. No. Les voy a abrir otro archivo para mostrarles, por favor. Entonces, tenemos aquí, ¿no? Decíamos 1 kilómetro es igual a 1000 metros. Ahí dice 100, perdón. Es igual a 1000 metros. En notación científica, esto sería igual a... Esto lo vamos a poner como ecuación. Ahí. Esto va a ser igual a 1 por 10. Y aquí le vamos a poner un exponente. Un segundito. Uno por 10 a la 3, ¿no? 10 a la 3 es 10 por 10 por 10. 10 por 10 por 10 es 1000, ¿no? Entonces 1 por 1000 es 1000, ¿no? Esto sería en metros, ¿no? Es la otra forma de representación. Y la otra sería utilizando los prefijos. Esto es lo que se conoce como notación científica. Entonces le vamos a poner otra igualdad. Y esto ya sería la representación. En realidad lo que estamos viendo aquí es la notación científica. Este 10 a la 3 en notación científica es kilo. K es 10 a la 3. Entonces sustituye y de esa manera nosotros tenemos el kilómetro, ¿no? Entonces 1 kilómetro, ¿sí? 1 kilómetro. Básicamente eso es lo que es notación científica. Y la notación científica se la conoce como de ingeniería porque existe el 10 a la 3, existe, miren, 10 a la 3, 10 a la 6, 10 a la 9, 10 a la 12 y así va subiendo, ¿no? Pero no hay intermedios, ¿no? No hay 10 a la 4, 10 a la 5, no hay 10 a la 7, 10 a la 8, no hay 10 a la 10, 10 a la 11, no existen, ¿no?
Hay esos intervalos. Entonces, cuando uno hace la conversión, tiene que ver de dejar con estos elementos. Y de esta manera, nosotros podemos sustituir con estos prefijos, ¿no? Los hay para exponenciales grandes como estos, como para valores más pequeños, ¿no? El 0,001, 0,00001 y así, ¿no? Esos son los prefijos para ese tipo de valores. Entonces, nuevamente, miren, tenemos 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3. Ah, pero de aquí en adelante no hay 10 a la menos 4, 10 a la menos 5, ni valores intermedios, sino va directamente con estos valores, ¿no? Un segundito, por favor. Un segundito, me voy a disculpar. Les voy a volver a compartir la pantalla. Entonces, estábamos haciendo una revisión de esto que era la notación científica, ¿no? Entonces, estábamos viendo de que estos de acá, que son prefijos, se los sustituye por estos valores numéricos cuando hemos hecho alguna conversión. Este de acá tiene varias aplicaciones, o sea, no solamente en nuestro caso, que es para el tema de unidades de medida, de longitud, ¿no? Sino ustedes van a utilizar, por ejemplo, en cálculos eléctricos, ¿no? Por ejemplo, el tema de corriente se puede medir en algunos casos en amperios, en algunos casos en miliamperios. El tema de, por ejemplo, para la medición de capacitores, se puede medir en microfaradios, picofaradios, nanofaradios, ¿no? Entonces utilizan estos prefijos. La idea es trabajar con valores pequeños, ¿no? No que tengamos un 0,000, un montón de ceros y después el valor, ¿no? Y de esa manera incluso podemos tomar cifras, lo que se conoce como cifras significativas. No los ceros, sino los valores 1, 2, 3 después de la coma, ¿ya? Entonces, hasta acá, con este tema de la notación científica, no sé si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta o desean consultar algo tal vez. Una pregunta es sobre la tablita de la notación científica. ¿Está en la plataforma? Las diapositivas que estamos viendo, sí, están acá. Es esto que dice material de apoyo medición, es exactamente lo que estamos viendo acá. Entonces lo van a tener, ya lo tienen disponible en realidad para que lo puedan descargar. Entonces sí, sí está, Alex. Ya, gracias. Ya, muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna consulta? ¿Ya? Entonces tenemos esto de la notación científica. Posterior a eso, aquí les da un ejemplito, ¿no? De transformación, ¿no? Lo que les decía, en el caso del 1000, tenemos acá un valor un poco más grande, ¿no? Estamos hablando de 360 millones, ¿no? Recorriendo la coma nos da este valor, ¿no? De prefijo y posteriormente esto se sustituye, ¿no? El 10 a la 9, por ejemplo, en este caso en particular, es giga, ¿no? Entonces, ese 10 a la 9 nosotros en algún momento estaríamos sustituyendo por el G, ¿no? Entonces, 3,6 gigas sería, ¿no? Lo mismo para valores grandes, como estamos viendo acá, se aplica también para valores pequeños. ¿Está bien? Después de eso, bueno, tenemos acá lo que son las escalas en centímetros y milímetros que les estaba comentando hace un momento, en donde podemos apreciar ya con un poquito más de detalle lo que les decía, ¿no? En este tipo de reglas, que son las que normalmente utilizamos, va de milímetro en milímetro y de centímetro en centímetro. Pero no hay valores intermedios, es por eso que les decía, ¿no? Si yo tengo, no sé, 1 milímetro, 2, 3, 4, 5, 6, no hay el 6.5, directamente salta el 7. Ustedes dirán, yo puedo agarrar y tantear más o menos, ¿no? Por la mitad, por el 6.5. Pero ¿qué pasa un 6.7, un 6.8? Y es más difícil tantear, ¿no? Entonces esta escala no nos permite hacer ese tipo de medidas, ¿ya? Lo mismo pasa con el tema de las escalas en pulgadas, ¿no? Esto estamos viendo en milímetros, centímetros. Lo mismo pasa con la escala en pulgadas. En pulgadas sí es diferente, pero ¿no? En
la escala de longitud en milímetros, centímetros, va de centímetro en centímetro, un centímetro tiene 10 milímetros y va de milímetro en milímetro. En cambio, en pulgadas, nosotros utilizamos lo que se conoce como pulgada fraccionaria, ¿no? Va de pulgada en pulgada, esto es una pulgada, y después las divisiones ya no es en milímetros, ¿no? Esto es, no es que sea el mismo valor, ¿no? Pero es como si fuese un centímetro y estos los milímetros, ¿no? En este caso, en pulgadas es diferente. Se utiliza esto que les comentaba que es pulgada fraccionaria. La pulgada fraccionaria se puede dividir de distintas formas, en un octavo, 16avos y así. O se puede, bueno, hay distintas formas de hacer la división. Normalmente va así, un medio de pulgada, un cuarto de pulgada, un octavo de pulgada, un 16avo de pulgada, un 32avo de pulgada, un 64avo de pulgada y así sucesivamente se puede hacer las divisiones. ¿No? Eso llegaría a sustituir lo que son los milímetros, ¿ya? Entonces, de esa manera nosotros reconocemos lo que es la pulgada. Hasta acá me gustaría saber si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta. ¿Ya? Perfecto. ¿Alguien quería comentar por ahí, perdón? Quería comentar si para las pulgadas hay un instrumento de medición. Claro que sí, era lo que les estaba comentando. Cuando veamos el tema del calibrador, y hay reglas también que miden en pulgadas y miden en centímetros. En el caso del calibrador Vernier, mide igual, mide en milímetros y también mide en pulgadas. Entonces sí hay herramientas. Es más, el micrómetro trabaja de la misma manera, ¿no? Trabaja con milímetros y pulgadas, depende de la herramienta. Entonces sí hay herramientas que miden pulgadas. El mismo flexo que utilizamos en taller, ¿no? Alguna vez se van a fijar en su escala. En la parte superior tiene lo que es centímetros, milímetros y en la parte inferior tiene todo lo que es pulgadas. Y es por lo que les comentaba, ¿no? Lamentablemente aquí en Bolivia no uniformizamos. Todo el material de construcción que entra no es estandarizado, o sea, viene de algunos lugares. Hay fábricas, por ejemplo, que llegan desde el Perú, uno de ellos es Aceros Arequipa, por ejemplo, los que nos distribuyen perfiles, y traen así, o sea, llegan así, o sea, hay perfiles circulares, perfiles cuadrados, rectangulares, que están en milímetros, y como el caso del angular, por ejemplo, el angular está en pulgadas, ¿ya? Entonces, es por ese motivo, entonces sí, sí existen herramientas de medida. ¿Alguien más que desea hacer alguna pregunta, desea hacer alguna consulta? ¿Ya? Les voy a dejar en realidad dos documentos, ¿ya? Que para la siguiente clase los tienen que traer impresos y los van a trabajar en grupos de 2 a 3 personas, ¿ya? Estos documentos tienen algunos ejercicios que tienen que ver con la parte de medida. Como les comentaba, las medidas que, bueno, más nos interesan ahorita en la materia son las medidas de longitud. Entonces, estas prácticas están enfocadas a eso. O sea, van a ser ejercicios de medición por el momento en papel, pero de longitud. Entonces, bueno, esto de acá era solamente un ejemplo. Y este de acá vendría a ser la práctica, ¿no? Es medición. Entonces, nosotros debemos de identificar primero el objeto, aunque aquí ya les está especificando, ¿no? Dice, la medición de la regla graduada está en este momento en pulgadas, ¿no? Lo que nosotros tenemos que identificar es lo siguiente. ¿Cuántas divisiones tiene? Esta pulgada, por ejemplo, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tiene 16 divisiones, ¿ya? Yo voy a hacer el primer ejemplito, ¿no? Con uno de estos objetos y después de eso ustedes ya tienen que ver de realizar el resto de los ejercicios, ¿ya? Entonces, esto tiene 16 divisiones, lo que quiere decir que acá, por ejemplo, esto se va a volver
un 16avo de pulgada, 2 16avos de pulgada, 3 16avos, se divide en fracciones, ¿no? Entonces es por ese motivo que nosotros estamos viendo así, en función de la cantidad de divisiones. Nuevamente, un 16avo, 2 16avos, 3 16avos, 4 16avos, 5 16avos, 6 16avos, 7 16avos, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 16avos, hasta 16 16avos. 16 entre 16 es 1, es por eso que llegamos a la pulgada, ¿no? Ahora, ustedes dirán, ¿cómo vamos a medir este objeto? Primero medimos la unidad primaria. Desde aquí hasta aquí hemos llegado a 1 pulgada, ¿no? Entonces vamos a tener acá, vamos a tener 1 pulgada, y después de eso viene la fracción, ¿sí? Después de eso viene esta fracción de acá. Tenemos, miren, desde acá, un 16avo, 2 16avos, 3 16avos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 16avos, ¿no? Entonces, esto es 1 pulgada y 14 16avos, ¿no? Es 1 pulgada y 14 16avos. Esa es la forma de realizar la lectura. ¿Está bien? ¿Se entiende? Inge, ¿puedes repetir? No entendí bien. Claro. Sí, por favor, uno más. Ya, no hay ningún problema. Entonces, nuevamente hasta acá, ¿no? Este objeto, si ustedes ven, hasta aquí tiene 1 pulgada, ¿no es cierto? Pero no llega a las 2 pulgadas, el resto son decimales de pulgada, ¿no? Entonces, hasta aquí es 1 pulgada. Esto es como decir, básicamente, es esta medida de 1 pulgada más esta otra medida de aquí, que es pulgada fraccionaria. Esto que les he puesto acá es como decir 1 más 14 16avos. Esa es la medida correcta, exacta del objeto. Pero se representa así. Un 14 16avos. Se lo hace de esa manera. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde sale el 14 16avos? Entonces, hasta aquí tenemos 1 pulgada. De ahí comenzamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ahora, ¿de dónde viene el 16avo de pulgada? Es la resolución, lo que puede medir esta herramienta. Tenemos, miren, ¿cuántas divisiones? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 divisiones. Es por eso que esto se mide en pulgada fraccionaria sobre 16. Hay otras herramientas que tienen una mejor resolución, o sea, tienen más divisiones. Ya no son 16 divisiones, son 32. Hay otros que tienen más todavía, ya no son 32 divisiones, son 64 divisiones. Y así se va mejorando la resolución. Es como que yo agarre, miren, en este caso la escala graduada que está en milímetros, centímetros, que yo agarre y subdivida, ¿no? En vez de que, miren, acá tenga 1 milímetro, voy a tener, en vez de que tenga 10 divisiones, voy a tener 20 divisiones. En vez de tener 20 divisiones, voy a tener 40 y así sucesivamente. No puedo tener más divisiones para poder hacer esa lectura que les decía, ¿no? Ese 5.6, 5.7 milímetros. ¿Sí? ¿Está bien? No sé si se ha entendido, si se ha podido entender, para que veamos otro ejemplo tal vez. Otro ejemplo, tal vez, Inge, por favor. ¿Ya? Otro ejemplo para pulgada. Sobre la misma práctica, miren. Vamos a medir este objeto. Este objeto desde ya, si notan, no llega pues a 1 pulgada. Esto solamente va a tener pulgada fraccionaria, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sobre las 16 divisiones. Entonces, el segundo objeto, esto que nos está mostrando, mediría 10 sobre 16, ¿no? Entonces, el segundo sería 10 sobre 16, ¿no? Viendo el otro ejemplo, ¿no? A ver, uno que sea un poquito más grande. Este de acá está interesante, miren. Vamos a contar las 16 divisiones, porque aquí no se nota. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hasta aquí
tenemos una pulgada, ¿no? De aquí medimos la fracción. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? Entonces, para este otro caso, tendríamos una pulgada y 9/16. ¿Sí? No sé si esta vez se ha entendido. Ahora sí ha quedado claro. Está bien, Inge, todo claro. Perfecto, ahora se ha entendido un poquito más, ¿no? Y así, en la práctica, en realidad hay distintos tipos de objetos, ¿no? Esto también está en pulgadas, ¿no? Este está, a ver, vamos a ver si está en pulgadas, ¿no? A ver, tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ah, este tiene 32 divisiones. Entonces ya no es en un 16avo de pulgada, sino es en un 32avo de pulgada, ¿no? Esta regla es mucho más precisa en su medición que la que hemos visto arriba, ¿ya? Entonces, en los valores que vayan a medir acá, ustedes van a tomar en cuenta ya no un 16avo, ya no sobre 16, sino sobre 32, ¿sí? Entonces, estos valores que ustedes van a medir, van a poner en pulgada decimal, en pulgada fraccionaria y posteriormente en milímetros, ¿no? Para esto ustedes necesitan saber cuánto es el valor de conversión de milímetros a pulgadas, ¿ya? En un momento igual les voy a mostrar a través de un ejemplo. Pero hasta acá me gustaría saber si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta? Y que ahí en la tabla, ¿cómo lo habría que poner ¿Ya? todo lo que me... Ya, ahora vamos a convertir, ¿no? Pulgada decimal, lo que hemos visto hace un momento, por ejemplo, esto de acá, un 14/16avo, eso es pulgada fraccionaria, ¿ya? Entonces aquí yo voy a poner 1 14/16avos. Eso es pulgada fraccionaria. Vamos a ver ahora la pulgada decimal. Les decía, ¿no? El un 14/16avo es lo mismo que decir 1 más 14/16, ¿no? Es suma de fracciones. Al momento de hacer la suma de fracciones, ¿qué es lo que hacemos? Igualamos el denominador y luego sumamos. Al igualar el denominador, este pasa a multiplicar este lado, arriba y abajo. Entonces vamos a tener acá 16/16 más 14/16. Esta suma de acá, ¿cuánto nos va a salir? ¿No? Tenemos 16 más 14, aquí tenemos 20, 30, tenemos 30/16, ¿no? Ahora, esta es una división sencilla, ¿no? Es una suma de fracciones normal, como ustedes están acostumbrados a hacer. 30 dividido entre 16, que es 1,875. 1.875. Esto de acá está en pulgada, pero esto ya es pulgada decimal, porque estamos llevando los decimales, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a poner acá? 1,875. Ahora vamos a hacer la transformación. Aquí ustedes tienen que tener lo que es el valor de conversión. Una pulgada es igual a 25.4 milímetros. Perdón, uy, se me ha ido ahí. Ven. Ahí está. Entonces, una pulgada es 25.4 milímetros, ¿ya? Ahorita esto está en pulgadas, ¿no? Esto está en pulgadas. Para convertir esto que está en pulgadas, pueden usar regla de 3 o cualquier otra forma de conversión que tengan. Normalmente yo lo hago así. Entonces, esto lo voy a multiplicar por, y aquí vamos a comenzar a insertar una pequeña ecuación. Entonces, aquí vamos a tener acá
una pulgada que es igual a 25.4 milímetros, ¿no? Pulgada con pulgada se va a ir y el resultado va a salir de esta operación. Entonces tenemos básicamente, a ver, vamos a multiplicar, 25.4 multiplicado por 1.875. Esto me sale 47,625 milímetros, ¿no? Entonces la conversión a milímetros sería así: 47,625, esto ya está en milímetros, ¿no? Entonces tenemos pulgada decimal, pulgada fraccionaria y lo que vendría a ser milímetros. ¿Está bien? ¿Se entiende, chicos? No sé si hay alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta. Y a mí me podrías explicar de nuevo, es que me salí de la clase, se ha salido y ¿Qué no ha podía pasado? Pues, atender. Cristian. Igual está grabado, no te preocupes. Miren, tenemos la sesión grabada. Ahorita ya estamos casi por la hora. Entonces, está grabado, Cristian. Pero ahora, si quisiesen ver para aclarar un ejemplito más, lo podemos ver también, ¿no? Igual no pasa nada ahí. Ya, veremos un ejemplito más. Así Cristian se pone al día y de esa manera reforzamos un poco. Entonces, volvemos acá. Con este valor de acá, no recuerdo cuánto habíamos puesto, ya lo he borrado. Teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Entonces teníamos acá 10, 16 avos, ¿no? Eso es la pulgada fraccionaria, ¿no? La pulgada fraccionaria, entonces acá sería, ¿dónde está? 10, 16 avos. Ahora, la pulgada decimal, como su nombre indica, es ponerlo en decimales, o sea, realizar la división. Entonces, si nosotros dividimos 10 entre 16, nos va a salir 0,625. Entonces, tenemos acá 0,625. Y después de eso viene la conversión, ¿no? El 6,625, que esto está en pulgadas. Esto hay que ver de convertir, ¿no? Entonces, venimos acá, vamos a añadir esto y vamos a convertir, ¿no? Sabemos esta relación, una pulgada es 25.4 milímetros. Entonces, 25.4 milímetros es una pulgada, ¿ya? Posterior a esto, hacemos la conversión. Esto es multiplicación, por si acaso aquí me la comió la multiplicación, ahí está. Pulgada con pulgada se va. Y vamos a tener el resultado en milímetros, ¿no? Entonces multiplicamos, ¿no? Esto es una forma de convertir, ¿ya? Entonces tenemos 0.625 multiplicado por 25.4. Esto es 15,875 y esto ya está en milímetros, ¿no? Entonces tenemos 15.875 para el segundo caso. Vamos a tener acá 15.875 en milímetros. Y vamos a tener la pulgada decimal, que es 0,625, ¿no? Entonces 0,625. Entonces de esa manera van a ir llenando la tablita, ¿ya? Nuevamente les reitero la pregunta. No sé si hasta acá tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta. Cris, ahora sí ha quedado claro, ¿no ven? ¿O Dan? Sí, muchas gracias, está todo claro. Perfecto. Dante, ¿querías decir algo? Perdón. No, profe, igual todo está claro, profe, sí ha entendido muy bien. ¿Todo blue? Ya. Todo blue, profe. Todo blue, qué bueno. Este documento se los voy a subir a la plataforma en conjunto con este otro de acá. Este otro de acá va a ser la otra práctica. Entonces, estos dos documentos que les voy a subir a la plataforma, la siguiente clase, bueno, vamos a ver de llevar lo que es el calibrador vernier. Les voy a mostrar un poquito de teoría. Vamos a comenzar a hacer esta práctica de acá,
¿ya? Que es igual de medición en papel. Para esto les voy a mostrar, tengo un par de herramientas que son como programitas para la computadora que simulan si no tengo en físico el calibrador, simulan el uso de un calibrador, pero de forma virtual. Esos programitas, cuando lleguemos a esa etapa, la siguiente semana, bueno, la siguiente semana tenemos presencial, entonces les voy a pasar también, ¿no? Pero lamentablemente el programita es para computadora, ¿ya? Entonces, bueno, si alguien quiere utilizarlo, algún rato quiere revisarlo, se lo voy a dejar también. Hasta acá, me gustaría saber si tienen alguna pregunta, tienen alguna consulta, desean que repitamos algo, tal vez. Entonces, estos dos documentos, este de acá y este de acá, se los voy a dejar en la plataforma y ustedes los tienen que imprimir. O sea, los van a imprimir, los van a traer en formato impreso para la siguiente clase. Van a trabajar en grupos de 2 a 3 personas. 2 personas, van a trabajar en grupitos de 2 personas. Entonces, cada 2 personas tienen que traer estos ya impresos, estas prácticas. Porque las vamos a elaborar en la clase. Y en la clase las dudas que tengan, ya de forma presencial es un poco más fácil ver dudas. Entonces van a terminar, van a concluir la práctica. Y yo igual en la clase les voy a mostrar el uso del calibrador Vernier, que es lo que necesitamos para comenzar a hacer estas lecturas de acá. ¿Ya? Entonces, ya para terminar, me gustaría saber si tienen alguna pregunta o desean comentar algo. Ya. Muy bien, chicos, estamos quedando hasta acá. La sesión se ha grabado. Una vez que la termine de renderizar, la voy a subir a la plataforma si es que desean repasar algo tal vez. Y bueno, les voy a dejar estos otros dos documentos que tienen que traer impresos para la siguiente clase. No se van a olvidar, chicos. Y un poquito se les recuerdo también, no se olviden para dibujo de especialidad que tenemos el día jueves en la mañana. No se van a olvidar llevar sus planos ya plegados. Me falta ver la parte de márgenes, la parte de cajetines, que eso más lo vamos a complementar y con eso van a terminar de realizar estos planitos y vamos a revisar en la clase. ¿Ya? Entonces, estaríamos quedando hasta acá, chicos. Les mando un saludo grande y nos estamos viendo hasta la siguiente semana. Que les vaya bien, chicos. Nos vemos. Listo, Inge, hasta luego. Luego. Listo, profe. Hasta luego.